Viendo todo esto, llegamos a la parte de la energía mecánica, que dentro de la energía mecánica es donde vamos a trabajar, vamos a hacer un desarrollo práctico. Vamos a hacer unos trabajos prácticos de este tipo de energía. Bien, la energía mecánica es, dice, la capacidad de un cuerpo de producir una cantidad determinada de trabajo a través de la alteración de su posición o de su velocidad. La energía mecánica puede subdividirse en dos tipos de energía, como energía cinética y como energía potencial. La energía mecánica entonces suele entenderse como la sumatoria de dos formas de la energía cinética más la energía potencial. Después vamos a ver ahora detalladamente en qué consiste cada uno de esos tipos de energía. Básicamente la energía cinética es la energía que adquiere un cuerpo debido a su movimiento. Todo cuerpo que está en movimiento, que tiene movimiento, tiene asociado consigo una energía cinética. Por lo tanto, nosotros cuando estamos caminando, nos estamos moviendo, nos estamos desplazando de un lugar a otro, nuestro cuerpo, bueno, está en ese caso, tiene energía cinética, ¿sí? Porque se está moviendo, se está desplazando. Entonces todo cuerpo que se mueve o se desplaza, cambia de lugar a medida que pasa el tiempo, tiene asociado una energía que se conoce como energía cinética. Bien, a la vez esa energía cinética puede ser de dos tipos, traslacional o rotacional. ¿Cuándo es una energía traslacional? Cuando un cuerpo se desplaza, o sea, cambia de posición a medida que transcurre el tiempo, o sea, a medida que van transcurriendo el tiempo, los segundos, ese cuerpo va cambiando de lugar, de posición, por lo tanto, se está desplazando, se está moviendo y ese cuerpo tiene una energía cinética traslacional. Después tenemos una energía cinética rotacional, cuando un cuerpo gira o rota sobre un eje. Por ejemplo, es un ventilador, ¿sí? Tengo un eje sobre el cual está rotando ese cuerpo. O sea, ese cuerpo está en movimiento, tiene movimiento, ¿sí? Por lo tanto, tiene energía cinética. Pero, digamos, no cambia de posición ese cuerpo, básicamente, a medida que pasa el tiempo, no es que se va desplazando, ¿sí? Sino que, pero ese cuerpo permanece en el mismo lugar, pero está rotando o girando sobre un eje de ese cuerpo. Pero ese cuerpo tiene energía cinética, nada más que en ese caso se la conoce como energía rotacional. Nosotros vamos a trabajar particularmente en este caso con la energía traslacional. La rotacional solamente las vamos a nombrar y saber cuál es, y usted tiene que identificar cuál es ese tipo de energía. Para el cálculo de energía traslacional de un cuerpo, para eso el cuerpo tiene que estar en movimiento. Si el cuerpo no está en movimiento, deja de tener, digamos, energía cinética, ¿sí? Se utiliza la forma de decir que la energía cinética es igual a un medio multiplicado por la masa de un cuerpo, que es m en este caso, multiplicado por b elevado al cuadrado, que sería la velocidad elevado al cuadrado. Donde S es la energía cinética, m es la masa del cuerpo y b es la velocidad a la que se mueve o desplaza un cuerpo. Acá de nuevamente vamos a ver de nuevo esta fórmula que la tenemos originalmente de esta manera. Generalmente en los libros se la encuentra de esta manera o bien de esta otra forma. Es lo mismo, nada más que acá un medio es lo mismo que 0,5, ¿sí? Si yo divido 1 en 2 me tiene que dar 0,5. Por lo tanto, presentar la fórmula de esta forma o de esta otra es básicamente lo mismo, ¿sí? Para hacer los cálculos es mejor utilizar esta fórmula para evitar cometer algunas equivocaciones del tipo aritmético al hacer el cálculo de alguno de sus componentes. Entonces, para calcular la energía cinética que posee un cuerpo, se calcula con esta fórmula. 0,5 multiplicado por la masa que tiene ese cuerpo que se está moviendo, multiplicado por la velocidad a la que se mueve o desplaza ese cuerpo, elevado al cuadrado.
La energía cinética que posee un cuerpo por estar en movimiento se expresa, como ya vimos al principio, en joules o julios y se presenta con una J mayúscula. Cuando calculo energía, el resultado que voy a obtener la voy a expresar en joules o con una J mayúscula. Salvo en el último caso, cuando tengamos la unidad 7, en donde la energía calórica o térmica generalmente lo vamos a expresar en calorías. Pero en esta unidad lo vamos a trabajar en joules. M, ¿qué me representa esta M que aparece acá en la fórmula? Es la masa que posee un cuerpo. Y esa masa tiene que estar expresada en kilogramos. Si estuviera expresado en tonelada o en gramo, debo primero pasarlo a kilogramos para recién utilizarlo y reemplazarlo en esta fórmula. Y la B corta, ¿qué es la B corta? Es la velocidad a la que se desplaza o mueve un cuerpo. Y la velocidad, según el sistema internacional, se expresa en metro sobre segundo. ¿Sí? Pero acá yo tengo B al cuadrado. B al cuadrado es la velocidad al cuadrado. Y ese B al cuadrado es, para calcularlo, es B, es la velocidad multiplicado por la velocidad. O sea, B por B. Debo multiplicar, dice, la velocidad por velocidad. ¿Sí? Si la velocidad es de 5 metros por segundo, por ejemplo, debo multiplicar 5 por 5. B al cuadrado, entonces va a ser igual a 25. Y no como muchos casos cometen el error de calcular velocidad al cuadrado como multiplicar 2 o velocidad por 2. ¿Sí? Si yo dije la velocidad de 5 metros por segundo, algunos me dicen 5, que la velocidad lo multiplico por 2, 10. No. Y me dicen b al cuadrado es igual a 10. No, si la velocidad es 5, la debo elevar al cuadrado y debo tener 25. ¿Sí? Es la velocidad que yo tengo elevado al cuadrado, o sea, la debo multiplicar por sí misma. ¿Sí? B por B. Pero siempre esa velocidad tiene que estar expresada en metros por segundo. Si yo a la velocidad la tengo expresada en kilómetros por hora, debo pasar esa velocidad en kilómetros por hora a metro por segundo. Y recién allí reemplazar en esta fórmula. Porque si utilizo directamente la velocidad expresada en kilómetros por hora en esta fórmula, el valor que voy a encontrar obviamente no va a ser el que estoy buscando. Si yo en algunos ejercicios que vamos a tener seguramente, necesito calcular la masa que posee un cuerpo, ¿sí? Voy a utilizar esta fórmula, que me dice que la masa de un cuerpo va a ser igual a la energía cinética, que está expresada en joules, dividido, la energía cinética acá en el numerador, dividido lo que tengo en el denominador. Y en el denominador tengo 0,5 multiplicado por velocidad al cuadrado, ¿sí? Vuelvo a repetir, la energía cinética está expresada en joules. Bueno, 0,5 es una constante. Y la B corta es la velocidad que está expresada en metros por segundo. Y siempre debo pasar estas variables a sus respectivas unidades para recién reemplazarlas y poder hacer el cálculo. Pero acá tienen que prestar atención. Acá la masa, dice energía cinética. Yo en el numerador tengo la energía cinética. Ese valor lo voy a dividir lo que tengo abajo en el denominador. Por lo tanto, cuando yo reemplazo en la fórmula, primero voy a resolver el denominador, voy a multiplicar 0,5 por la velocidad al cuadrado y recién cuando tenga ese valor, un solo valor en el denominador, voy a hacer la división con el numerador. ¿Sí? Voy a dividir el numerador en el denominador. Porque si quiero hacer un cálculo directo, muchas veces se cometen equivocaciones, ¿sí? Y no respetan la prioridad, ¿no es cierto?, de los operadores matemáticos. Entonces, para no equivocarse, resuelvo lo que tengo abajo y una vez que tengo un solo valor en el denominador, procedo a dividir el numerador en el denominador para obtener el valor de la masa, que tiene que estar expresada en kilogramos, el resultado que obtengo. Si en el problema me piden calcular la velocidad a la que se desplaza un cuerpo, voy a utilizar esta fórmula. La velocidad es igual a la raíz cuadrada, este símbolo es la raíz cuadrada de todo lo que tengo entre paréntesis. Lo que tengo entre paréntesis es la energía cinética dividido 0,5 por la masa. En el numerador tengo la energía cinética, en el denominador tengo 0,5 multiplicado por la masa. Como en el caso anterior, resuelvo primero el denominador, recién divido lo que tengo en el numerador con el denominador, ¿sí? Y una vez que obtengo este resultado que está en paréntesis,
Recién allí voy a aplicarle la raíz cuadrada para obtener la velocidad. ¿Por qué aplico una raíz cuadrada? Porque yo acá tengo b al cuadrado, velocidad al cuadrado, y cuando yo despejo la fórmula, de este lado me va a quedar b al cuadrado, pero yo para obtener velocidad debo aplicar raíz cuadrada a ambos miembros, por lo tanto, la velocidad va a quedar como esta fórmula, igual a la raíz cuadrada de todo lo que está entre paréntesis, que es energía cinética, dividido todo eso, 0,5 por la masa. Y el valor que yo encuentre tiene que ser expresada en metro sobre segundo. Esa es la forma de calcular velocidad en esos tipos de ejercicios con energía cinética. Vamos a ver la energía potencial. Se dice que un objeto tiene energía cuando está en movimiento, pero también puede tener energía potencial, que es la energía asociada, dice, con la posición del objeto. Existen tres tipos de energía potencial: la gravitatoria, la elástica y la eléctrica. Nosotros vamos a trabajar en la parte práctica con la energía potencial gravitatoria. A las otras energías las vamos a nombrar, las vamos a saber cuáles son, nada más, pero vamos a trabajar específicamente en la parte práctica con la energía potencial gravitatoria, que es la energía, dice, que tiene un cuerpo por estar situado a una determinada altura sobre la superficie terrestre. Su valor depende, dice, de la masa del cuerpo, de la gravedad G y de la altura sobre la superficie H. Por eso dice que la energía potencial gravitatoria es igual a m por g por h, donde m es la masa que tiene el cuerpo, g es la constante de aceleración de la gravedad y h es la altura a la que se encuentra ubicado un cuerpo respecto de la superficie terrestre. Y el valor que voy a calcular en este caso debe estar expresado en joules, ¿sí? Porque estamos hablando de energía. Ya dijimos que en esta unidad la energía se le va a expresar en joules, que se la representa con una letra J mayúscula. Entonces, cuando vamos a resolver los ejercicios, vamos a trabajar con la siguiente fórmula. Para calcular la energía potencial gravitatoria que posee un cuerpo, va a ser igual a m por g por h, donde m, o EPG, que es energía potencial gravitatoria, tiene que estar expresada en joules. M es la masa que posee un cuerpo, se expresa en kilogramos. Si está en otro valor, la masa la debo pasar a kilogramos previamente. G es la constante de aceleración de la gravedad, que en nuestro caso, para nuestro planeta, es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. A los fines de cálculo lo tomaremos igual a 10, ¿sí? Es una constante. O sea, cuando nosotros vamos a reemplazar los problemas, si bien es igual a 9,8 en general, lo vamos a tomar como 10. Cuando tengamos que reemplazar G, lo vamos a reemplazar por 10 para hacer el cálculo matemático. H es la altura a la que se encuentra ubicado el cuerpo respecto a la superficie terrestre. Se la debe expresar en metros. ¿Por qué? Porque es una longitud, estamos hablando de altura, una longitud, una distancia. ¿Sí? Eso tiene que estar expresada en metros. Y el valor que encuentra, bueno, va a estar expresado en joules porque estoy calculando la energía potencial gravitatoria. Para esos problemas, para calcular la masa que posee un cuerpo, la masa va a ser igual a la energía potencial gravitatoria que posee ese cuerpo, dividido, todo eso dividido, lo que tengo en el denominador, que es g por h, que es la constante de aceleración de la gravedad, multiplicado por h. En este caso sería, la g es una constante, sería 10 por h, por la altura a la que se encuentra el cuerpo respecto de la superficie. Y de esa manera yo encontraría la masa que posee ese cuerpo. Y en los problemas también me puede pedir que calcule la altura a la que se encuentra un objeto o un cuerpo, y en ese caso utilizar esta fórmula. La altura va a ser igual a la energía potencial gravitatoria que posee ese cuerpo, todo eso dividido lo que tengo en el denominador, que es la masa de ese cuerpo, multiplicado por G. En este caso la masa sería multiplicado por 10, porque ya dijimos que G es una constante que vale 9,8, pero que nosotros lo vamos a utilizar en este caso a los fines de cálculo matemático igual a 10. ¿Sí? Para hacer el cálculo de la altura. Bueno, después tenemos la energía potencial elástica. Dice la energía que tiene un cuerpo que sufre una deformación es la que se produce cuando un objeto elástico recupera su forma original, como un resorte al ser descomprimido o estirado. Su valor depende de la constante de elasticidad del cuerpo, K, y de lo que se ha deformado, X. Y la forma de cálculo de la energía potencial elástica es igual, dice, a un medio, o también puede ser igual a 0,5, multiplicado por K, que es una constante de elasticidad del cuerpo, multiplicado por la deformación, que es X
pero esa deformación al cuadrado, X al cuadrado. K es una constante de elasticidad que eso va a depender, ¿no es cierto?, del cuerpo. Cada cuerpo tiene su propia constante de elasticidad, ¿sí? Entonces yo tendría que ir a una tabla, donde esa tabla yo sacaría el valor de esa constante que tiene ese cuerpo. Y X al cuadrado es la deformación que se ha producido en ese cuerpo, pero en ese caso elevado al cuadrado, ¿sí? Y en ese caso elevado al cuadrado. Y el valor que encuentre tiene que estar expresado en joules porque es una energía la que estoy calculando. Bueno, en este caso nosotros no vamos a trabajar a los efectos prácticos con este tipo de energía, ¿sí? Acá es, por ejemplo, cuando se estira una goma elástica, o sea, yo cuando estiro una goma, una gomilla, eso generalmente, que se utilizan a veces los chicos para molestar dentro de los cursos, ¿sí? Que estiran una gomilla, ponen un papelito y comienzan a molestar a sus compañeros. Bueno, ahí cuando estiran, ese cuerpo, esa gomita que se estiró, tiene energía potencial elástica al estirar. Entonces yo cuando suelto, ese cuerpo va a intentar recuperar su forma original, ¿sí? Y al intentar recuperar su forma original, va a liberar energía. Y esa energía que va a liberar es la energía potencial elástica, ¿sí? Esa, digamos, es un ejemplo práctico y muy habitual que se puede encontrar generalmente en los cursos de un colegio o de la escuela fundamentalmente. Y bueno, por último, la energía potencial eléctrica es la contenida en el trabajo que realiza un campo eléctrico específico, cuando una carga eléctrica en su interior se traslada de un punto del campo hasta el infinito, ¿sí? Bueno, es todo lo que vamos a ver en lo que se refiere a la energía potencial eléctrica.